Buenos días a todos, queridos estudiantes. Estamos dándoles la más cordial bienvenida al curso de Contabilidad 4. Lo identificamos para nuestra universidad con el código FG 121. En esta oportunidad hemos avanzado, ya estamos sobre la semana número 5 del programa del curso. El tema para esta semana se describe como la reexpresión de los estados financieros. Nuevamente y a través de este espacio les saluda la licenciada Nancy Escobedo. Para iniciar, quiero dar a conocerles información importante y relevante en relación a la primera evaluación parcial que tenemos ya próxima. Quiero comentarles que a partir de la próxima semana estaremos desarrollando las primeras evaluaciones parciales. Para eso es necesario que cada uno de ustedes se tome el tiempo y pueda buscar en la plataforma de la universidad, en la sección de calendario, luego en evaluaciones, allí se puede seleccionar la carrera y el curso que ustedes necesitan saber y se va a dar a conocer el calendario específico con el cual ustedes se van a evaluar. Si alguno de ustedes lo necesita, en este link que estoy compartiendo con ustedes, en este link pueden ustedes direccionarse para conocer el calendario. Permítanme un segundo.
Gracias por el espacio. Perdonen ustedes un momentito. Tuve un pequeñito ataque de tos, pero muchas gracias por la espera de unos minutos. Les decía entonces que en esta dirección, si ustedes la quieren copiar o darle clic para empezar a revisar su calendario, pueden ya empezar a conocer cómo está el calendario para sus evaluaciones. Creo que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero la semana que no nos corresponde evaluación, nos corresponde estar en clase. Entonces es necesario que sepamos bien dónde o en qué día nos vamos a evaluar y el día diferente, ¿verdad? Nos corresponde pues estar ya en clase para pues avanzar con los contenidos del programa del curso. ¿Cuál es el contenido para esta primera evaluación? Estamos hablando de las primeras 5 semanas de clase, matrices y subsidiarias, los métodos de contabilización de la inversión de las matrices y subsidiarias, consolidación de estados financieros, importaciones y exportaciones, conversión de estados financieros y el tema de hoy, que es la reexpresión de estados financieros. Si ustedes necesitan material de apoyo para las evaluaciones, les sugiero que veamos los videos cortos de cada semana que están ya ubicados, ¿verdad?, en la plataforma de la universidad, en la parte específica de nuestro curso. Sin más preámbulo, entonces, con el tema en particular de las evaluaciones, vamos a dar inicio con nuestro objetivo para esta semana. El objetivo de esta semana se define de la siguiente manera: definir las directrices y los pasos que conllevan la reexpresión de estados financieros de una empresa. Este es nuestro objetivo para la clase de hoy. Sin embargo, es necesario que tomemos unos minutitos de esta sesión para concluir el ejercicio que dejamos pendiente la semana pasada. Mientras tanto, yo lo voy a compartir con ustedes hasta donde nos quedamos. Y recuerdan que yo les había mencionado que como ejercicio práctico en casa podíamos nosotros completar o terminar de hacer la conversión de los saldos. Me gustaría saber si alguno de ustedes lo realizó, la dinámica de la conversión, ya que teníamos clasificado el tipo de cambio a utilizar según el método de conversión que nos pedía el enunciado. ¿Alguien habrá terminado este procedimiento? Creo que ninguno. Bueno, entonces vamos a recapitular. Teníamos un, teníamos un ejercicio en donde se nos presentaban estados financieros de dos entidades, una entidad que era la casa matriz y la otra era la empresa subsidiaria. Unos estados financieros estaban basados en moneda local y otros estados financieros estaban expresados en moneda extranjera. El ejercicio nos pedía convertir los estados financieros que estaban presentados en moneda extranjera a la moneda local o moneda principal de la casa matriz. ¿Qué fue lo que sucedió? Que teníamos estados financieros en quetzales y estados financieros en dólares. Para llevar a cabo el proceso de consolidación de estados financieros, antes de este procedimiento, teníamos que convertir nuestros saldos a la misma moneda, es decir, igualar las dos monedas para así nosotros continuar con el procedimiento de la consolidación. ¿Qué fue lo que realizamos? Pues seleccionamos nuestro método de conversión. El método de conversión que nosotros seleccionamos fue el método temporal, y esto debido a que conocimos dos métodos, el método de la tasa actual y el método temporal. El método de la tasa actual se utiliza cuando debemos convertir los saldos a una moneda diferente a la moneda de la casa matriz.
Bueno, ese no era el caso para este ejercicio. Sin embargo, el método temporal se utiliza cuando estamos trasladando o convirtiendo los saldos de unos estados financieros a los saldos actuales de la casa matriz. Por lo tanto, nosotros utilizamos esa logística del método temporal y lo que realizamos fue básicamente seleccionar en base a lo que describe el método temporal qué tipo de cambio utilizar según la naturaleza de cada una de las cuentas. Identificamos qué tipo de cambio. Luego, en base a lo que se nos dio en el enunciado, aquí están los tipos de cambio. Básicamente concatenamos, ¿verdad? Según lo que necesitábamos. Y así, finalmente, pudimos tener todos los tipos de cambio. Casi al terminar la clase, procedimos entonces a convertir esos saldos a quetzales. ¿Y cómo lo realizamos? Pues básicamente nos hacíamos la misma pregunta. ¿Ventas tiene saldo deudor o acreedor? Esta tiene saldo acreedor. Entonces yo me ubico en la columna del haber y básicamente multiplico el valor que tiene en dólares por el tipo de cambio y así obtenemos el valor en quetzales. Procedimiento bastante sencillo. Realizamos eso con el estado de resultados integral, con el estado de ganancias no distribuidas y a ustedes les había quedado como tarea realizar el mismo procedimiento con el estado de situación financiera. Al no realizarlo ustedes, pues entonces lo vamos a realizar acá. Tenemos caja, tiene una cuenta que es con saldo deudor. Me ubico entonces en ese espacio y lo multiplico por el tipo de cambio. Recuerden que aquí, si ustedes ven la barra de fórmulas, era un cambio que teníamos que realizar porque al momento de copiar el cuadro desde el documento de Word no lo colocó como texto, entonces hay que hacer la conversión previo, ¿verdad? Vamos a confirmar aquí las sumas. Y ahí está. Ahora, si ustedes observan, al hacer este cambio manual, digámosle así, ya no nos da error. Entonces, continuamos, ¿verdad?, con el procedimiento. Documentos por cobrar, tiene saldo deudor. Entonces, multiplico la cantidad en dólares por la cantidad de la conversión. El inventario, de la misma manera. Activos fijos. Documentos por pagar es un saldo acreedor. ¿Esto cómo lo sé? Pues si sé que es una cuenta de activo, pasivo, etcétera, ¿verdad? Tengo acá las otras cuentas. Y por último, tenemos aquí nuestra suma. ¿Alguien de ustedes ya se adelantó a realizar las sumas de este ejercicio? Quiero ver. Bueno, no tengo comentarios en el chat. Vamos a continuar entonces con el ejercicio. Voy solamente a hacer un... Bueno, para conocer las sumas parciales, como realizamos las sumas para cada estado financiero, entonces yo voy a conocer o a ubicar estas sumas, empezando desde el estado de resultados.
luego el estado de ganancias no distribuidas y el balance general. Tengo acá pueden ustedes ubicar las sumas diferentes. Las dos cantidades, tanto del debe como la del haber, nos presentan datos completamente distintos. ¿Alguno de ustedes se imagina el por qué? Compañero José, el dato que yo tengo en este momento en pantalla, ¿cuadra con el dato que usted tiene? Muy bien. Buen día, licenciada. Sí. Sí, muy bien, gracias. Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que la suma, si nosotros tenemos identificadas bien las cuentas de débito y de crédito, ¿por qué tenemos saldos o sumas diferentes? Es por el diferencial cambiario. Compañera Sofía, ¿le escucho? Sí, eso iba a decir maestra por el diferencial cambiario. Es correcto. ¿Y por qué realizamos esos en tres categorías diferentes el diferencial cambiario? Porque así nos describe la norma. La norma establece que va a existir una variación en el tipo de cambio. Entonces, lo que nos corresponde en este momento es saber cuál es la variación. A simple vista, nosotros tenemos más débitos que créditos. Si el diferencial cambiario se tiene que reconocer como una cuenta del estado de resultados, ya sea como ganancia o como una pérdida, si el saldo es mayor en el lado del debe, ¿ustedes creen que hay una ganancia o una pérdida en la conversión? Vamos a obtener aquí el diferencial y lo voy a escribir hasta acá, solo como referencia. El diferencial cambiario son esos 3.970,88. ¿Este valor será una ganancia o será una pérdida? Vamos en este momento, para que ustedes se ubiquen, voy a escribir yo acá. Si estas son cuentas de gastos y estas son cuentas de ingresos. Si tengo más saldo en el lado de los gastos y menos en el ingreso, ¿qué significa? Que tengo una ganancia o que tengo una pérdida. Al momento de realizar el cambio, yo gasté más de lo que pudo haber quedado a mi favor, lo que significa que tenemos una pérdida, ¿sí? Porque el valor que nosotros tenemos es mayor del lado del debe que del lado del haber. Si las sumas hubieran sido al contrario, teníamos más del lado del haber, hubiera sido una ganancia, pero en esta oportunidad fue una pérdida. Entonces, como ya sabemos acá el resultado, esto lo voy a reconocer como una pérdida de conversión. Y ahora sí voy a trasladar aquí los saldos correctos. Está. Aquí ya tengo sumas iguales. Al momento de realizar el procedimiento de la conversión de estados financieros, aquí llego a tener o a igualar los estados financieros a dos monedas, lo que significa que los datos de la empresa
casa matriz y de la subsidiaria están en el mismo valor monetario, por lo tanto, ya podemos proseguir con el proceso de conversión de de consolidación de estados financieros. ¿Qué sucede? Concluyo este proceso y entonces me traslado a lo que ya conocimos en el proceso de conversión de estados financieros y realizamos los 9 pasos. Primer paso, identificación de la empresa casa matriz y de la subsidiaria. Segundo paso, determinación de la participación. Tercer paso, elaboración de la hoja de trabajo. Cuarto paso, los ajustes o las partidas de eliminación. Quinto paso, todos los saldos de las partidas de eliminación se trasladan a la hoja de trabajo. Sexto paso, determinación de los saldos de la minoría. Séptimo paso, trasladamos estos saldos a la hoja de trabajo. Octavo paso, realizamos las sumas de la hoja de trabajo y por último, realizamos los estados financieros convertidos y consolidados. Aquí es ese valor agregado que se le da. Los estados financieros en el primer tema que vimos eran estado de resultados integral consolidado. Aquí sería estado de resultados consolidado convertido. Y luego lo que ya vimos. Como nosotros esa otra parte ya la conocimos, esto era lo único nuevo que estábamos pendientes de poder identificar. Ahora, yo les pregunto, ¿tenemos alguna duda hasta el momento? Porque esto sería para concluir con el tema de la semana pasada. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Entonces, con esto vamos a concluir entonces el tema relacionado a la conversión de los estados financieros y nos vamos a empezar a enfocar al tema de esta semana. Me gustaría que ahora que hemos concluido los estados, este proceso de conversión de estados financieros, podamos de forma integral o global poder hacer como un análisis en cuestión de, hasta este momento, nosotros ya conocimos el manejo de una matriz y una subsidiaria. Conocimos brevemente lo que describe la NIF 10 en cuestión de la consolidación de estados financieros y luego conocimos lo que decía la NIC 21 por la conversión de los estados financieros. Tenemos 2 normas internacionales basadas en lo que estamos describiendo y sobre eso nosotros conocimos el tratamiento contable de la inversión de las casas matriz sobre lo que la contabilidad de la empresa subsidiaria, cómo consolidar, cómo realizar la conversión de estados financieros y empezar como a introducirnos al mundo de las importaciones y las exportaciones. Hasta este momento hemos conocido ya las empresas a un nivel mayor, a un nivel más grande. Ahora vamos a seguir sobre esa línea de conocimientos, pero vamos a dejar por un lado, un momento, el tema de matrices y subsidiarias y vamos a empezar a hablar de la empresa, de una empresa como tal. Puede ser una sociedad mercantil, una empresa propiedad unipersonal, ¿verdad? De una persona nada más, o una copropiedad, pero vamos a dejar por un lado la matriz y la subsidiaria. Vamos a empezar entonces a hablar de la reexpresión de los estados financieros. Me gustaría preguntarles, así de forma muy general, ¿ustedes ven los videos cortos de cada semana? Y eso que no estamos haciendo ninguna evaluación, solo es una pregunta. ¿Ven el video corto de cada semana? ¿Ya sabemos de qué vamos a hablar en esta oportunidad? Bueno, me gustaría preguntarles, ¿en alguna oportunidad ustedes han escuchado de lo que es la reexpresión de estados financieros? Es un término nuevo.
me atrevo a pensar que la reexpresión de estados financieros es un término nuevo. Es algo que no se escucha mucho, es algo que posiblemente en nuestro ambiente, en nuestro entorno, no se maneja. Y esto pues tiene una respuesta. Si no se maneja, básicamente es porque nosotros no hemos adoptado como marco de referencia aplicable las normas internacionales de información financiera, que incluye las NIC y las NIF. Ahora, el compañero Darwin Lionel me acaba de compartir un concepto, creo que es basado en el término de reexpresión de estados financieros. Pero básicamente, para entender el tema, lo podemos hacer, digamos que separando el título. ¿Qué es una reexpresión? Usted se expresa de una manera y si está equivocado, vuelve a expresarse para corregir lo que ha dicho de un principio y estaba mal. Es el mismo concepto que se maneja, pero hacia los estados financieros, ya no hacia una opinión o hacia un criterio, hacia un comentario. Estamos hablando de reexpresar estados financieros, es decir, corregir de alguna manera, modificar los estados financieros que ya fueron expresados en su momento. En términos técnicos, la reexpresión de los estados financieros es el procedimiento ideal con el cual se van a modificar los estados financieros. Pero no es, ay, me acabo de dar cuenta que hace 2 años no trasladé bien el debe y el haber en mi libro. Lo voy a reexpresar. No es así. Esto aplica ante 2 circunstancias en particular. La primera es ante la aplicación de una nueva política y la segunda ante la corrección de errores de periodos anteriores. Pero estos 2 momentos deben cumplir con una característica y es que los estados financieros estén ya autorizados y que esta modificación se tenga que hacer posterior a la fecha de autorización de estados financieros. ¿Cuándo se autorizan los estados financieros? Quisiera, en términos muy generales, ¿verdad? La NIF 1 habla sobre la adopción por primera vez de las mismas normas. En esta adopción por primera vez nos da a conocer muchas cosas, ¿verdad? Pero hay algo importante ahí y menciona cuáles son los estados financieros principales, que los vamos a ver también en otra clase. Pero aquí básicamente nuestro enfoque dice, los estados financieros autorizados son aquellos que el contador presenta los estados financieros para la interpretación, información y análisis de los dueños, que pueden ser personas, una persona jurídica o una persona individual, y aquellos a los que aplique la adopción internacional de las NIF plenas deben publicar esos estados financieros. Cuando esto se da, se publican y se autorizan, se cumple con la característica de la autorización y publicación de estos estados financieros. Un estado financiero que ya esté autorizado y publicado será entonces el que podríamos modificar ante 2 circunstancias en particular. La primera sería la aplicación de una política nueva y la segunda sería la corrección de errores de periodos anteriores. Como siempre, nos vamos a basar en lo que describe una norma internacional. Para eso, quiero compartir con ustedes un pequeño mapa conceptual. Bueno, es más un cuadro sinóptico de lo que describe la NIC 8. ¿Qué habla la NIC 8?
La NIC 8 habla acerca de las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y los errores. ¿Qué sucede? Que esta NIC nos presenta, aparte de los conceptos de qué es una política, qué es un cambio en estimación contable, qué son los errores, aparte de darnos a conocer esos conceptos generales, también nos presenta o nos da a conocer qué criterios debemos utilizar para seleccionar la política contable que vamos a aplicar en nuestra contabilidad o cómo poderla cambiar. ¿Cómo podría ser un ejemplo? Vamos a suponer que tenemos la política, por ejemplo, de las cuentas incobrables. Según la ley de Guatemala, la estimación para las cuentas incobrables debe ser del 3%, ¿sí? Sobre los documentos por cobrar, clientes, cuentas por cobrar. Sucede que cuando nosotros estamos aplicando esta norma, ¿verdad? Esta estimación, pero resulta que ante la adopción de las NIF, nosotros, de hecho, en principios contables también, puedo tener un valor de estimación arriba del 3% y utilizar un 5%. Pero, ¿sí? Pero deducible únicamente sería el 3%. Vamos a suponer que lo hemos manejado así por años, pero resulta que llega un momento y la empresa se da cuenta que esto ya no es útil porque el nivel de endeudamiento ha bajado y regresa a utilizar el 3% o a cambiar esa política, la parte legal a la parte técnica que establecen las normas. Allí habría un cambio de política contable, pero sucede que no es el simple hecho de decir, hoy estoy en esta base de estimación y mañana en esta. Debemos conocer qué criterios se van a aplicar para poder efectivamente cambiar esa política contable. Y eso lo describe la NIC 8 a través del objetivo principal, que es dar a conocer los criterios para seleccionar y cambiar las políticas contables. Una vez yo ya conozca y sepa manejar esos criterios para las políticas contables, entonces la NIC viene y me describe cómo voy a tratar contablemente esos cambios. Cambios que se van a ver reflejados en políticas contables, en estimaciones y en corrección de errores. Y aquí es en donde entra en juego la parte de la reexpresión de los estados financieros. Pero hay algo adicional allí y es la revelación. El tema de revelación ya lo manejamos en la NIC anterior, la NIC 21, que hablaba de la revelación ante los cambios en la política de las variaciones cambiarias. Aquí estaríamos hablando de las revelaciones sobre esos criterios de políticas contables, de estimaciones y la aplicación o corrección de esos errores. Entonces, esta NIC es bien interesante para que nosotros la podamos conocer. Una vez comprendida esta parte, diríamos entonces que vamos a empezar a conocer los criterios específicos que establece la reexpresión de los estados financieros. Si tienen alguna inquietud o alguna duda sobre el tema, con todo gusto les voy a ir apoyando si lo necesitamos, ¿verdad? Tenemos entonces ya de manera general, ahora, si ya sabemos que aplica únicamente por una nueva política contable y corrección de errores, vamos a definir ahora estos dos conceptos. Iniciamos con lo que es una política contable. Técnicamente, una política contable constituye principios, bases, reglas, procedimientos que serán adaptados por una compañía para la preparación y presentación de los estados financieros. Estas políticas es como los principios contables que nos enseñaron en alguna oportunidad, es como la adopción de las normas, las NIF plenas o las NIF pymes, que también lo vamos a ver más adelante, y que nos refiere cómo
poder realizar mi procedimiento. ¿Por qué? Porque me establece como esas reglas, esos criterios para poder realizar los registros contables. Ahora bien, ¿cuál podría ser un ejemplo de cambio en la política contable que describía la reexpresión? Aprovechando que ya sabemos manejar los métodos de contabilización de la inversión de la casa matriz, asumamos que la casa matriz está estableciendo para su contabilización de la inversión el método del costo dentro de un grupo económico. Resulta que al final de un periodo de tiempo, algún contador, hubo un cambio de contador, se dio cuenta que el método del costo estaba mal aplicado y que lo que le corresponde a la empresa y lo que es correcto para la base contable es realizar el registro con el método de participación. Cuando esto ocurre, estaríamos cambiando una política contable hablando del método del costo o el cambio del método del costo a el método de participación de los estados financieros, de la inversión de los estados de la casa matriz. Este podría ser un ejemplo en el cambio de las políticas contables. Adicional a ello, podría ser también el ejemplo que yo les mencionaba hace un rato sobre las estimaciones de las cuentas incobrables. Pueden haber muchos ejemplos, ¿verdad? Pero hay criterios también para saber cuándo reexpresar y cuándo no reexpresar los estados financieros. Veamos ahora los errores de años anteriores. Los errores de años anteriores hacen referencia a aquellos errores, inexactitudes en la información financiera que surgen o nacen por no emplear o no utilizar correctamente la información que tenemos o que se realiza, tenemos la información, pero no se clasifica como una información correcta. ¿Cuáles pudieran ser esos errores? Esos errores pueden ser errores aritméticos, errores a la aplicación de políticas, errores al momento de interpretación de hechos, errores de reclasificación de partidas y que yo lo voy a colocar acá, que es el fraude, pero en realidad recordemos que el fraude no se considera un error. No se considera un error. ¿Por qué? Porque un error aritmético, un error de aplicación de políticas, un error al momento de interpretar los hechos o un error al utilizar mal una partida es un error que realizamos nosotros, pero de manera intencional, sin tener la intención de cometer ese error. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes que estamos cometiendo el error. Pero cuando hablamos del fraude, el fraude sí son acciones, procedimientos que realizamos, pero que estamos conscientes de que estamos realizando algo malo y que obviamente tenemos más de algún interés, ¿verdad? En particular sobre la aplicación de esos malos procedimientos porque estamos haciendo un proceso de fraude. Sin embargo, para corregir el fraude también se pueden reexpresar estados financieros. Obviamente, en el tema del fraude, esto conlleva tal vez un poquito más de entre tiempo y explicación, porque en el fraude, primero tenemos que determinar que hay un fraude, tiene que haber una investigación, tiene que haber un dictamen que avale esto y si es necesario, tendría que haber hasta una denuncia y teniendo toda esta información ya procede la reexpresión de estados financieros. Pero haciendo énfasis en particular, el fraude no corresponde a un error intencional, al contrario, la intención está dentro del fraude, ¿verdad? ¿Cuál pudiera ser un ejemplo de error? Vamos a suponer que en una empresa compraron una máquina y el contador vino y aplicó la depreciación en base a las regulaciones legales que establecen que para depreciar utilizaría el 20% anual del valor en libros del vehículo.
Perdónenme otro instante, es que tengo una pequeña alergia y pues a mí me ha dado mucha tos en estos días, pero ya estamos de nuevo acá. Les quiero explicar este ejemplo de error y posteriormente le voy a explicar al compañero Edwin lo que me solicita a través del chat. Tenemos entonces este ejemplo de error. Vamos a suponer que una empresa compró una maquinaria como la que ustedes ven y el contador registra el método de depreciación por el porcentaje máximo legal que establece la ley del impuesto sobre la renta como parte deducible. Si después de 4 años se da cuenta que el valor en libros ya está, vamos a decir, ya está casi a cero, pero al momento de verificar o de realizar una evaluación al activo, resulta que aún tiene vida útil. Entonces va a realizar y se corrige la determinación de la vida útil. Él en su momento lo determinó por el porcentaje máximo legal, pero resulta que la política de la entidad es utilizar la vida útil de los activos en base a la producción. Aquí se puede ver un error porque el contador hizo una estimación o un cálculo por el 20% cuando tenía que haberlo hecho por las unidades producidas. Ese es un procedimiento técnico. Alguien me preguntaba que en nuestro país eso no es permitido. Eso no es cierto. Cuando se inscribe la entidad ante la SAT, al momento de reconocer el método de contabilización, el sistema de inventarios, también se escoge o se selecciona el método de depreciación de los activos. Allí podemos nosotros escoger el que más le convenga a la entidad. Pero obviamente, si la entidad está registrada con procedimientos técnicos y yo registro la depreciación con el porcentaje máximo legal, hay un error al aplicar una política contable y una base de estimación que no es de forma uniforme con todos los activos fijos de la entidad. Este también podría ser un ejemplo. Ahora bien, el compañero Edwin dice que si podríamos explicar lo de la NIC para el cambio de una política contable. Primero establezcamos qué es una política contable. Una política contable es lo que yo acabo de explicar de las depreciaciones, el ejemplo del método del costo y el método de participación para las inversiones de la casa matriz, digamos, la política contable de las cuentas las cuentas incobrables, las estimación para determinar, por ejemplo, el registro de los inventarios. Hay muchas políticas. Vamos a salir de estos y vamos a hablar específicamente del método de inventario. Vamos a suponer que tenemos un método para registro dentro de nuestra empresa. El método de inventario puede ser el método PEPS, el método WEBS, que ya tenemos establecido, ¿verdad? Pero resulta que nuestra empresa no es una entidad que produce productos agrícolas, entonces no tiene por qué utilizar el método PEPS o WEBS, sino que mejor utiliza el promedio ponderado. Entonces vamos a realizar un cambio de política, vamos a seguir manteniendo el sistema de inventarios óptimo, pero ya no vamos a aplicar, por ejemplo, el método PEPS, sino que vamos a utilizar el método promedio ponderado de inventarios. ¿Por qué? Porque la necesidad de la entidad es acorde a esto. Pero para poder decidir el cambio de una política, primero hay que reconocer que es responsabilidad de la entidad como tal realizar este procedimiento, si lo aplica o no lo aplica. Sin embargo, la norma también establece que hay criterios, como les decía, de cuándo sí podría aplicar y cuándo no podría aplicar en base a lo que la misma norma establece. Entonces, esto también tiene mucho que ver en la naturaleza de la empresa como tal, ¿verdad? Ese es bien interesante. No sé si quedó claro la explicación o el ejemplo para el compañero Edwin.
Vamos a suponer que sí y vamos a continuar con el tema. Si alguien más tiene alguna duda, pues estoy a la orden para poderles apoyar. ¿Cuáles son los pasos para realizar la reexpresión de los estados financieros? Bueno, aquí yo pienso que muchos de ustedes se han de estar preguntando cómo se va a poder modificar los estados financieros, cómo se modifica la información que ya se presentó. Bueno, la respuesta a cómo hacerlo es al procedimiento de la reexpresión. ¿Y qué es la reexpresión? Pues la reexpresión, como ya lo establecimos, es un procedimiento que nos va a permitir hacer una modificación a esos estados financieros ante dos circunstancias: la aplicación de una nueva política o la corrección de un error de periodos anteriores que haya surgido en una fecha posterior a la de la autorización de los estados financieros. Básicamente, el objetivo de la reexpresión es presentar la información fiable, ¿verdad? Es presentarles, si ya hace 3 años presentamos una información que nos presentaba, por ejemplo, una pérdida de $10,000, por ejemplo, y al momento de determinar ese error, ya no hay una pérdida de $10,000, sino que una ganancia de 5,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Decimos ahorita, ¿verdad? Pero ya sabemos manejar el diferencial cambiario. No es lo mismo decir perdí $10,000 a gané 5,000 quetzales. Claro que es una corrección material. Entonces, sí hay situaciones en las que presentar o corregir esa información para el futuro de la empresa o para cumplir con el principio de negocio en marcha, es muy importante realizar el procedimiento. Vamos a ubicar entonces 4 pasos para realizar esta reexpresión. Primero, vamos a conocer la determinación del efecto acumulado. ¿Qué significa esto? Aquí yo voy a identificar o a ubicar la política mal aplicada, el error aritmético, la mala reclasificación de partidas, la mala interpretación de los hechos, o que hubo un fraude, o que tenemos que aplicar una política. El primer paso, que es la determinación del efecto acumulado, es básicamente esto: conocer cuál fue el error, conocer cuál fue esa política mal aplicada, y esto lo vamos a basar en lo que ya conocimos, en los conceptos de políticas contables y corrección de errores de ejercicios fiscales anteriores, ¿verdad? Tengo yo aquí entonces la información. Entonces, dependiendo el error, la política que yo estoy encontrando, tengo que saber si puedo practicar o no puedo practicar la corrección. ¿Cómo? Bueno, vamos a suponer que, bueno, vamos a imaginarnos, ustedes encontraron un error aritmético en lo que yo acabo de mencionar, el ejemplo, de la pérdida de hace 3 años. Para saber si yo lo puedo reexpresar, tengo que tener a la mano la documentación que confirme que hubo un error. Tengo que confirmar, no solo tener la documentación, sino confirmar qué fue lo que pasó y hacer de alguna manera una como proyección de cuál va a ser ese efecto sobre lo que yo estoy viendo. Si yo tengo toda esa documentación, yo voy a practicar la reexpresión de los estados financieros. Pero si yo solo me di cuenta, pero no tengo facturas, no tengo voucher, no tengo un estado de cuenta o no sé, cualquier otro documento que respalde que sí hubo un error, no se puede reexpresar. Entonces, ¿qué sucede? Si fue una política, se aplica de manera prospectiva, es decir, de este ejercicio fiscal en adelante, pero no lo puedo cambiar en años anteriores, o sea, no podría reexpresar porque no tengo documentación que soporte que hay un error o una aplicación de una política mal ejecutada. Vamos a suponer que en este ejemplo sí procede la reexpresión de los estados financieros.
Corresponde entonces determinar la materialidad de ese error, la materialidad de esa política. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí aplica y cuándo no aplica? Cuando hablamos de la materialidad, vamos a hablar, digamos, de qué tan grave puede ser o si a mi criterio puede quedar así y corregirlo de otra forma. Supongamos que el ejemplo de por qué hubo una pérdida fue porque no se contabilizaron 5 ventas hace 5 años. Esas ventas, como son ingresos, conllevan una materialidad. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Es importante o no es importante realmente registrar esas ventas? Yo pienso que sí. Ahora veamos qué efecto conlleva eso. El efecto es, hace 5 años yo tuve una pérdida. Si yo corrijo eso de hace 5 años, entonces voy a tener una ganancia. Pero si tengo una ganancia, esto conlleva pagar impuesto. Recuerden que el ISR no se paga cuando hay una pérdida. Entonces, supongamos que yo corrijo ese estado financiero mediante una reexpresión, obtengo una ganancia, pero eso implica pagar ISR en la categoría de las ganancias que se tienen de la actividad comercial, pero también tengo dividendos por pagar. Entonces, eso implica corregir el de hace 5 años, 4 años, 3, 2 y hace 1 año, porque lo que yo realizo es identificar ese efecto que va a tener en mis estados financieros. Ya identifiqué el efecto. Ahora, ¿cuál va a ser el ajuste contable que yo voy a realizar? Si al hacer todas estas preguntas nosotros mismos nos contestamos que es material, o sea, que es importante, que es relevante el error, la omisión, la aplicación de esa mala política, si esto es material, procedemos a la reexpresión de estados financieros. Si por el contrario, imagínense ustedes, registramos esas 5 ventas que estaban pendientes, pero mantenemos una misma pérdida, obviamente en un valor menor. Vamos a suponer que esa pérdida era de $10,000 y al registrar la pérdida se mantiene por $3,000. El efecto sobre el aumento o disminución de los ingresos solamente aplica para la parte de los ingresos y de las ventas, pero puede considerarse inmaterial porque al momento de realizar esa reexpresión, lo único que va a cambiar es ese año porque no tengo que pagar ISR, no tengo que repartir dividendos, no tengo que reexpresar estados financieros. Entonces podría considerar hacer un ajuste en este ejercicio fiscal solamente para efectos de tener cuadradas mis facturas y mis existencias de inventarios, pero podemos decir a nuestro criterio que podría ser inmaterial el aplicar la reexpresión de estados financieros porque no procede, porque no hay un efecto acumulado o no hay una gran importancia en el procedimiento. Supongamos entonces que sí procedía la reexpresión de los estados financieros. En este paso, yo ya entonces vengo y debo calcular el error, identificar el ajuste y empezar a hacer todas las variaciones para reexpresar los datos que se hayan visto afectados ante la corrección del error y el cambio de la política contable. Acá quiero ser muy clara. Si el error es, como lo hemos venido manejando en los ingresos y en los egresos para el efecto en el estado de resultados, se maneja la reexpresión de una forma. Si el error fue, por ejemplo, en los activos fijos, en propiedad, planta y equipo, se maneja de otra forma. Si fue en las deudas, se maneja de otra forma. Cada cuenta se reexpresa de distinta manera porque esto hace referencia o nos
nos enlaza con la naturaleza de las cuentas. Yo traigo un ejemplo para hoy y vamos a trabajar sobre un ejemplo, a mi parecer, el más sencillo para comprensión de manera global, pero si alguno de ustedes quisiera conocer un poquito más de una cuenta en particular, yo con gusto tengo cierto material que les puedo apoyar, ¿verdad? Pero para esta clase vamos a trabajar un único ejercicio, un único ejemplo muy general, ¿verdad? Para que tengamos una noción de cómo se trabaja. Imaginemos que ya hicimos el cálculo, ya realizamos los ajustes y empezamos a hacer todo nuestro cambio de datos para la variación. En el último y cuarto paso se llama, ¿verdad? Inclusión de la tercera columna en el estado de situación financiera. Imagínense, el estado de situación financiera, el balance general, tiene sus dos columnas, el debe y el haber. Cuando reexpresamos estados financieros, la norma nos pide incluir una tercera columna en esos estados financieros reexpresados. Ojo, sus libros de balance de estados financieros van a quedar justamente como estaban, digamos, con el error que tenían. En este ejercicio fiscal donde yo estoy haciendo la reexpresión, vuelvo a elaborar los estados financieros, pero incluyo la tercera columna. Esta tercera columna se va a utilizar para conocer los efectos ante dos escenarios posibles. El primero que voy a resaltar en este momento es cuando se realice la corrección de errores, pero que estos se hayan originado con un periodo, con anterioridad al periodo comparativo. Es decir, tengo, por ejemplo, el año 2022, vamos a suponer que estamos hablando del año 2022, y encontré una corrección de error a cualquier cuenta, ¿verdad? Si este error fue originado con el año comparativo anterior, es decir, con el año 2020, sí corresponde la aplicación de esta tercera columna. Si, por ejemplo, fue en el año 2015, aquí no va a aplicar la inclusión de una tercera columna, porque es únicamente ante el escenario de la corrección de errores, pero en donde se está originando el periodo donde se origina con el comparativo uno anterior. Es decir, el 2022 lo comparo con el 2021 y el anterior fue 2020. Entonces, si es el error 2020-2021, sí se incluye una tercera columna. Si fue después de esos años, ya no se incluye cuando hablamos de corrección de errores. Ahora, cuando hablamos de cambios en políticas contables, vean esto, siempre se debe incluir la tercera columna. Aquí no importa en qué año se realizó la determinación del error o la aplicación incorrecta de la política. No importa, porque lo que importa es que se está cambiando una política y por lo tanto siempre se va a incluir en el estado financiero. Muy bien. Quisiera preguntar si hasta este momento tenemos claro el escenario en cuestión de la reexpresión y los métodos que les he descrito, ¿verdad? Y es así. Todo claro, licenciada. Muchas gracias. Entonces, me van a dar un segundito. En este momento estoy copiándoles el ejercicio que vamos a realizar. Veamos aquí. Bueno, el envío del correo pues me está dando un error.
Hay una compañera que se llama Glendy. Tengo un correo personal, no sé si le va a llegar el ejercicio. Me están solicitando el paso número 3, aquí se los presento. Este es el paso número 3. En este momento yo ya mandé el ejercicio que vamos a aplicar. Entonces, en lo que el compañero pues está observando la diapositiva del paso número 3, quisiera que me confirmen si ya recibimos el ejercicio. Muy bien, ya lo tenemos. Entonces, mientras el compañero está, veamos acá. Muy bien, voy a proyectar entonces, en este momento voy a proyectar con ustedes el ejercicio que vamos a realizar. Esperamos que hoy sí lo podamos realizar durante nuestro periodo, ¿verdad? Y no dejarlo pendiente para la próxima clase. Pero si no, ya saben que lo concluimos en la próxima clase. Jorge, ¿me puede copiar su correo, compañero Jorge, por favor? Jorge Luis, por favor, cópiame su correo en este momento. Correo institucional. Compañero Jorge, nuevamente, si no me envía su correo, no puedo enviárselo. Gracias a quienes me están confirmando. Tengo varias confirmaciones. Solo quisiera que el compañero Jorge me envíe su correo o su número de carnet, por favor. Muy bien, ya lo recibió. Entonces, creo que ya estamos todos en sintonía. Vamos, entonces, ahora sí voy a explicar el ejercicio. Y voy a repetir mi explicación, aunque se escuche repetitiva, ¿verdad? Voy a realizar este procedimiento este procedimiento se realiza únicamente cuando hay una diferencia, para este caso, en el tema de el inventario inicial y el inventario final de las mercaderías. Si es un error por cuentas incobrables, por caja, por bancos, por proveedores, el procedimiento será diferente. Este ejemplo será basado únicamente en las diferencias entre inventarios iniciales e inventarios finales. Dicho esto, vamos a empezar con nuestro procedimiento de la siguiente manera. Vamos a hacer lo de siempre, ¿verdad? Vamos a leer nuestro ejercicio. Durante el año 2014, la empresa La Grande descubrió que algunos productos que habían sido vendidos durante el año 2013 fueron incluidos incorrectamente en el inventario final al 31 de diciembre del año 2013 por 6,500 quetzales, que de acuerdo con la NIC 8 constituye un error por omisión. Aquí voy a hacer un paréntesis. El enunciado ya nos está diciendo: el contador de la empresa La Grande ya realizó su análisis, ya lo presentó ante los accionistas, ante los dueños de la empresa, ya les dio a conocer cuál es el efecto, cuál es la materialidad, y por eso, a la luz de lo que describe la NIC 8, determinaron que hay un error por omisión según los criterios de esa norma. Ahora yo preguntaría, ¿qué efectos consideran ustedes que se ven afectados al no haber contabilizado correctamente el inventario final, así sea por una cantidad mayor o una cantidad menor? ¿Qué efectos consideran ustedes que se van a ver reflejados? O el haber realizado mal o haber omitido esta cantidad en el inventario final, ¿qué importancia puede tener sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2013? Escucho sus opiniones.
No hay opiniones. Bueno, vamos a continuar porque necesito también que ustedes se quiten el miedo de opinar. Yo di en una oportunidad otro curso, ya era un curso de auditoría, y yo les digo a mis alumnos, se los digo a ustedes también, nuestra profesión no es solo estar sentado en un escritorio y viendo números, facturas, libros contables, impuestos, no es solo eso. Su profesión también se basa o está relacionada a que usted emita una opinión. Quítese el miedo a equivocarse o a no utilizar las palabras correctas, porque para eso estamos aprendiendo. Si se dan cuenta, empezamos diciendo empresas, empresas. Ahora ya hablamos matriz, subsidiaria, entidad, grupo financiero, NIC, NIF, porque estamos empezando a utilizar tecnicismos. Yo les invito a que se nos quite ese miedo y que empecemos a emitir una opinión o un criterio. No somos profesionales aún, pero lo vamos a hacer algún día. Entonces, les invito, ¿verdad? No es parte de ningún punteo ni ninguna ponderación dentro del curso, pero sí para formación personal de cada uno, ¿verdad? Entonces, que se nos quite el miedo, compañeros. Vamos a continuar entonces. Ya determinamos, y con esto, perdón, con esto que se describe aquí, ya el enunciado nos ayudó a que determinaron el error, paso 1. Luego verificaron si tienen documentos, ya lo tienen. ¿Ya determinaron la materialidad, el efecto acumulado y el ajuste? Claro que ya, porque ya lo tienen según la NIC 18. Entonces, el paso 1 y 2 en este enunciado ya lo aplicamos. Procedamos. Entonces, los registros contables para el año 2013 fueron esto que está acá. Lo voy a resaltar, incluye el error, es decir, las ventas, el costo de ventas y la utilidad bruta incluye el error, ¿sí? Esto fue lo que ya incluye el error. Sin embargo, al 2013, esto es en cuestión del costo de ventas únicamente, ¿sí? Esto es solo el costo de ventas. Esto es en el estado de resultados, de forma agrupada a las cuentas, presentó la siguiente información, tomando en consideración el error que se tenía. Entonces, aquí me adelanto a lo que ninguno de ustedes quiso opinar, ¿verdad? Vamos a empezar a conocer el efecto. Las ganancias acumuladas al año 2013 eran 20,000 y las ganancias acumuladas al cierre eran 31,900. Tenía 5,000 de capital y no tenía ningún otro componente a excepción de las ganancias acumuladas. Sus acciones no se cotizan en bolsa y no revela ganancias por acción. ¿Esto por qué lo describe? Porque es importante para la aplicación de la norma según lo establece la misma NIC. El resultado de la empresa La Grande al 31 de 2014 se describe de la siguiente forma. De aquí ven ustedes la comparación de los dos estados financieros, el año 2013 y el año 2014. Se le pide, vamos a realizar estos 5 requerimientos en nuestro ejercicio. Aplicación retroactiva del error, ajuste del saldo de las utilidades retenidas, primer efecto, determinación del impuesto sobre la renta, segundo efecto, información comparativa, eso es ya a método a manera de revelación de la información y los efectos de la corrección. Estas 5 situaciones las vamos a describir en nuestro enunciado. ¿Qué es lo que yo voy a realizar? En este momento yo voy a abrir un archivo de Excel y voy a copiar estos cuadritos que ven ustedes acá, ¿sí? Estos los vamos a copiar. Entonces me voy a trasladar a una hoja de cálculo en Excel y se las voy a compartir. Recuerden que si hay alguna inquietud o alguna duda, me la pueden abrir su micrófono, ¿verdad? Y darla a conocer. Bueno, entonces tenemos ya aquí el libro de Excel. Voy a copiar los 4 o 3 cuadritos, vamos a confirmar. Los 3 cuadritos que aparecen con información, los voy a copiar, ¿sí? Voy a copiar uno por uno.
Veamos el siguiente. Esto es para que no nos perdamos de dónde se obtiene la información que vamos a utilizar para realizar el procedimiento. Luego tenemos el último. Vaya, estos son nuestros datos. ¿De dónde se obtienen? Pues ya a este momento, pues ya los conocemos. Vamos entonces a empezar con el paso número 1. Bueno, con el requerimiento número 1 sería en esta oportunidad. Voy a colocar yo aquí, número 1, aplicación. ¿De dónde lo estoy obteniendo? De lo que describe el enunciado. Aplicación retroactiva de la corrección del error de ejercicios anteriores. Bueno, voy a copiar el cuadrito . Voy a copiar el segundo cuadrito que tenemos acá. ¿Sí? Exactamente acá, ¿sí? Una vez copiado, voy a agregar algunas columnas al cuadrito. Tengo aquí, voy a reconocer cuál fue el error. Entonces acá digo error por omisión. Recuerden que ese fue el error que se determinó según el enunciado. El enunciado dice en el primer párrafo que el error fue en el inventario final al 31 de diciembre de 2013 por 6,500 y de acuerdo a la NIC por 8 constituye un error por omisión. ¿En dónde de estas cuentas que ustedes ven en pantalla, en dónde se incluye el inventario final? En las ventas, en el costo de ventas, en la utilidad, en los gastos, en el ISR. ¿En qué cuenta se establece? En la parte del costo. Es correcto. Gracias, compañero José. Entonces, estos 6,500 que yo voy a escribir acá, los obtenemos del enunciado, el error que nosotros tenemos. Entonces, acá yo voy en la siguiente columna, voy a escribir los siguientes. Año a reexpresar 2013. Nos vamos ya colocando esto, vamos a ubicar ese mismo nombre aquí arriba. Que sería, si ustedes lo observan, ya no vamos a ubicar el primer cuadrito ni el segundo. Para el primero ya lo usamos, entonces vamos a copiar estos datos que están acá. Los voy a copiar y los voy a pegar en donde corresponde aquí. Tengo entonces esos valores acá. ¿Qué voy a realizar ahora? Pues voy a obtener la diferencia ¿Cómo la obtengo? La diferencia la voy a obtener en la primera columna donde dice año 2013, perdón, donde está solo el signo de quetzales, es lo que se presentó
en el enunciado, digamos, en el 2013, ¿verdad? Lo que se presentó. Luego tengo el error y posterior el estado financiero con el error incluido. Entonces yo voy a identificar un error de la siguiente manera. Vamos a ver cuál fue el efecto en las cuentas contables. Tengo lo que debería ser menos la columna de la reexpresión y vamos a correr esta misma fórmula hasta abajo. Y ustedes se van a dar cuenta de los efectos que genera esta diferencia. Primero, ¿qué significa? Tenemos una diferencia de 6,500 quetzales en la ganancia. Y esta misma referencia se observa en la utilidad antes de impuestos, que significa que el ISR también varía. Ya no era sobre 10,500 o 17,000 lo que yo tenía que pagar, sino sobre 10,500. Por lo tanto, tengo una diferencia en el impuesto de 1,625 y la utilidad del ejercicio pasó de ser 12,000 quetzales a ser en realidad 4,875. El efecto que yo estoy determinando en este momento se considera material, es decir, realmente importante. Claro que sí. Por eso la entidad ya determinó que sí tenía que hacer una reexpresión de los estados financieros. Entonces, con este cuadrito, estaríamos nosotros ya terminando este primer paso que se nos requiere. Realicemos ahora el segundo paso. Ajuste al saldo de utilidades retenidas. ¿Qué sucede? Que en este paso vamos a realizar, dice ajuste al saldo, vamos a realizar entonces una partida. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues lo que voy a hacer es ajustar esa cuenta que tuvo la omisión de ese error. Entonces, vengo aquí y voy a colocarle partida 1. La fecha pues va a determinarse de cuándo se está realizando. Y voy a colocar aquí pérdidas acumuladas o gastos de años anteriores, dependiendo qué cuenta se va a utilizar. Y voy a reconocer aquí el inventario final de la mercadería. ¿Cuál va a ser este monto? Pues básicamente voy a copiar el valor de lo que yo estoy omitiendo. ¿Qué descripción le vamos a colocar a la cuenta, a la partida, perdón? Por la aplicación retroactiva de la corrección del error por omisión del año anterior. Y de esta manera quedaría nuestra primera partida o
y concluiríamos con el paso número 2. ¿Qué nos pide el paso número 3? El paso número 3 nos dice que debemos determinar de manera correcta el impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede? Que nosotros realizamos una declaración de impuesto que no es de acuerdo a los resultados reales de la empresa. ¿Por qué? Porque determinamos una omisión y la estamos reexpresando o la vamos a reexpresar. Entonces acá vamos a conocer la partida, una partida número 2 de la corrección, ¿verdad? O la reexpresión. Vamos a utilizar la cuenta. Bueno, aquí espero que tengamos presentes. Cuando ustedes realizan la partida donde determinamos el ISR que se va a pagar, realizamos un reconocimiento con un saldo acreedor a la cuenta del ISR. En este momento, vamos, como lo que estamos haciendo es determinar de forma correcta, pero nos dimos cuenta, según lo que establece aquí nuestro cuadrito, que pagamos 2.625 y lo que debíamos haber pagado eran 1.625. Entonces vamos a disminuir ese valor. Por lo tanto, vamos a utilizar la cuenta del ISR con un débito para disminuir ese valor. El ISR por pagar sería entonces la diferencia, nada más, no lo que en realidad tendríamos que pagar. Y aquí se utiliza la cuenta ISR diferido. Esta cuenta del ISR diferido es la cuenta que se utiliza para respaldo de los ajustes contables cuando hay una diferencia en la parte del impuesto. Esto lo reconoce las normas como tal. Para la aplicación de nuestro impuesto en nuestro país a la realidad, deberíamos hacer una rectificación de nuestra declaración del ISR para corregir estos valores. Y contablemente podemos utilizar esta cuenta para después cerrarla al momento de hacer la rectificación que se puede hacer en el momento, digamos, con fecha de hoy, o esperar al cierre del ejercicio fiscal y ahí hacer el ajuste, que también es permitido. Entonces, aquí vamos a colocar la siguiente descripción para contabilizar el reconocimiento de la diferencia temporal que surge al corregir el error en el ejercicio fiscal anterior. De ahí ya estaríamos, hasta aquí pues estaríamos ya sobre el paso, o lo que se nos requiere en el numeral 3. Voy a avanzar un poquito rápido por el tiempo. Me voy a colocar ahora como el paso número 4, información comparativa. Y lo que voy a hacer acá, básicamente, es copiar. Nuevamente acá. Voy a copiar aquí arriba. Estos valores, tal y como están acá. Y aquí lo que yo voy a hacer es determinar las diferencias. Básicamente, en el tema del impuesto sobre la renta. Esta diferencia que está acá es la que yo debo realizar con la rectificación de mi declaración. Entonces,
aquí tengo ya los datos sobre lo cual voy a basar la rectificación de mi declaración jurada del año fiscal anterior, ¿verdad? Muy bien. No sé si tenemos alguna inquietud hasta este momento. ¿Cómo calculamos la diferencia en el paso número 1? Me voy a ir hasta el paso número 1. Esta columna que está acá y esta que está acá, la copiamos del enunciado a la parte inicial, ¿verdad? La primera columna sale de digamos que de la información B, porque este es el segundo cuadrito, ¿sí? La siguiente columna de esta parte, ¿verdad? De B y C. Aquí solo coloqué la omisión que nos decía el enunciado y la diferencia, me voy a colocar acá para que usted vea la fórmula, lo que estaba en la primera columna menos lo que estaba en la tercera columna del cuadrito que les estoy presentando. Y así se encontraron todas las diferencias. Ahí estaría. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Nos hace falta un paso, pero para este paso mejor se los voy a explicar la próxima semana porque llevan bastante tiempo para podérselos explicar. Lo que se pagó de más en el ISR, ¿cómo lo voy a reintegrar en el próximo ejercicio? Bueno, primero, el efecto ya lo conocemos, hubo un cambio en el ISR. Entonces, lo que procede dentro de la reexpresión es rectificar la declaración jurada del ejercicio fiscal 2013. Al rectificar esa declaración jurada, primero, eso conlleva pedir estados financieros auditados nuevamente y pagar multas, recargos e intereses si aplica con la rectificación, ¿verdad? Ahí hay un costo de la reexpresión, que quede claro, ¿verdad? Realizo esa rectificación, entonces, al momento de rectificar ese valor, los saldos iniciales con los que yo aperturo contablemente para el año en curso van a cambiar. Al cambiar esos saldos, como estoy en el año en curso, con un ajuste al final del ejercicio fiscal, ya sea por ser saldo mayor o menor de lo que yo estoy corrigiendo del año pasado, más lo de este ejercicio fiscal actual, se determinará el valor real que voy a pagar gracias a la reexpresión que ya hice en el paso anterior. No sé si para el compañero Álvaro está bien ahí la explicación. Siempre tenemos que hacer la rectificación del ejercicio, de la declaración, perdón, del ejercicio fiscal anterior. Y esa nos da la pauta sobre la corrección del año actual para poder continuar, ¿verdad? Y hacer el ajuste en este año y así, pues, unificar de alguna manera lo que se declaró mal en el ejercicio fiscal anterior. Pero recuerden, es bajo la reexpresión. Pasemos rápidamente a las preguntas de estudio para este ejercicio, para este tema, porque vamos ya sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos acá, número 1, es el procedimiento que permite la modificación de los estados financieros ante la aplicación de una nueva política contable o corrección de errores. 2, ¿cuáles son los pasos para el proceso de reexpresión de estados financieros? 3, ¿cuándo se puede aplicar una reexpresión de estados financieros de una empresa? 4, ¿qué incluye una política contable? 5, es la condición que deben cumplir los estados financieros reexpresados, tanto por la aplicación de una política contable o la corrección de errores. Muy bien, tenemos un par de minutos, bueno, un minuto creo. Quisiera saber si tenemos alguna inquietud. Gracias, compañero Álvaro. Entonces,
Estamos allá a la orden, ¿verdad? Por si surge alguna nueva duda. Si no hay más dudas que solucionar, pues por el momento yo voy a agradecer la atención prestada al curso y sobre todo, pues agradecer que hayan participado. Vuelvo a invitarles a que emitamos la opinión de cada uno para que empecemos a formar nuestro criterio personal y profesional. La pregunta del compañero Edwin, ¿en la evaluación vienen preguntas o vienen ejercicios? Las evaluaciones del curso están basadas en los contenidos del curso como tal y van a ser preguntas teóricas, ¿sí? Quedo a la orden entonces.